1 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a estar leyendo a partir del versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta, algunos tienen imaginación pensando en la época y la circunstancia que ocupaban al apóstol Pedro y a la historia del momento. No puede imaginarse que a Pedro tal vez estaba en algún lugar secreto, mientras muchos creyentes morían bajo las fieras persecuciones de Nerón, César. Mientras esto ocurre, uno puede leer en el versículo 14 que el apóstol Pedro posiblemente recibió una revelación directa del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ya, en cualquier momento te van a cortar la cabeza o qué sé yo. Algunos piensan que el apóstol Pedro estaba pensando simplemente en el hecho de que el Señor le dijo que iba a tener una muerte prácticamente inesperada. Te llevarán donde tú no quieras. Pero me parece indicar que tuvo una revelación. Y él dice, en breve, tengo que abandonar este cuerpo como el Señor me ha revelado, me ha dicho. ¿Qué hago? Me espera la muerte ya. En cualquier momento vienen las guardias romanas y me apresan y con toda la crueldad me van a hacer añico. Me voy ya. Y Pedro parece que todavía tenía bien fresca en la memoria la orden del Señor. Pedro, apacienta mis ovejas. Y él escribe esta carta para estimular, confirmar y fortalecer las convicciones de los creyentes en medio de fieras dificultades. Vamos a leer capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Para recordar tal vez esta meditación, me gustaría que nos centremos la atención en cómo certificar nuestra conversión o certificando nuestra conversión. Dice el versículo 10, por lo cual,
hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás. Certificar nuestra conversión, no para con Dios, porque Dios lo sabe, no para con la gente, porque ¿qué pudiéramos lograr con ellos? Pero sí en nuestros corazones, en nuestra mente. Muchos creyentes habían perdido la pista de su diligencia en la búsqueda del significado y propósito de Dios con sus vidas, desanimados por las fieras persecuciones y muertes crueles infligidas por Nerón César. Hoy, el desaliento y falta de motivaciones para vivir la fe cristiana activa y dinámica no es Nerón César, ni las fieras en la arena romana. ¿Qué es aquello que está logrando en las vidas de muchos creyentes lo que las persecuciones neronianas no lograron en el pasado? ¿Qué es aquello que está logrando en las vidas de muchos creyentes lo que las persecuciones neronianas no lograron en el pasado? Pienso en primer lugar que posiblemente el materialismo es una de las razones principales. El deseo sin freno de tener cosas, estatus, placeres, entretenimientos y comodidades están socavando la vida piadosa de los creyentes, que ya no tienen tiempo para orar, leer la palabra o algún libro piadoso. Nadie quiere ministerio en la iglesia, ni en el canto, ni en las damas, ni en la juventud. Y peor aún, ni existe el interés evidente de sacar familias piadosas, sino con estatus, formación profesional, dinero y cuantas cosas más, para exhibir y gozar de casas bonitas, buenos autos, caros celulares y cuanto más. Sin duda alguna que se va a la deriva en un barco sin amarras. Parece que no solo se ha perdido el apetito espiritual, sino que las papilas gustativas espirituales ya no existen en los creyentes. Que no hayan sabor en el culto, ni en la predicación, ni en el calor de los creyentes. ¿Qué haremos, hermanos y hermanas? El apóstol Pedro destaca el hecho de que Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para tener una vida piadosa, dinámica. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Estos recursos, gracias a Dios, son los que han hecho posible nuestra huida de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados, llamado aquí concupiscencia. Son tan grandes y suficientes que Pedro dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es lo que ha motorizado nuestros corazones para vivir a la luz de las demandas de un Dios santo. El Espíritu Santo, por medio de Pedro, da por sentado el hecho de que estas cosas son del pasado, ya. Esto no ha sido dado, ya esto es de nosotros. En el pasado Dios nos la dio. Y el versículo 4 destaca que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El creyente no está luchando por conseguir estos recursos, ya son suyos. No está tratando de huir de la corrupción que hay en el mundo, ya ha sido sacado de ella. Él debe usar los recursos para mantenerse distante de la corrupción del mundo. Él va como peregrinos desde la ciudad de destrucción hacia el monte de Sión, la ciudad celestial, parafraseando a John Bunyan. ¿Qué hacer, hermanos y hermanas? Vamos a ver por lo menos 3 cosas que deben llamarnos a la reflexión en base a lo que el apóstol Pedro está diciendo. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Él narra luego, más adelante, detalla por lo menos 7 virtudes que deben permear la vida de un creyente auténtico. Que el creyente auténtico
motorizado por el Espíritu Santo, llamado por el conocimiento del Señor Jesucristo, del conocimiento de Dios, automáticamente debía ahora poner toda diligencia. Es interesante que también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, los creyentes hebreos también estaban bajo fieras persecuciones. Capítulo 2, versículo 1 dice: Él hace el mismo llamado, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva como un barco sin amarra, es la idea. ¿Qué es esto de poner diligencia? Fíjense que el apóstol Pedro, no está hablando de poner diligencia, él dice toda diligencia. El escritor a los Hebreos no está pensando en que se debe poner diligencia, sino más diligencia. Uno pudiera tener la idea hogareña, y yo me puse a pensar, algo que requiere diligencia es cuando tú tienes en tu casa un alambre eléctrico al rojo vivo echando humo. O es cuando tu auto muestra en el tablero la temperatura ya llegando al punto rojo. O cuando tú a tu pariente querido le indican una biopsia por un tumor que se presume maligno. Nótese toda diligencia. Otra versión dice poner o prestar mayor atención. Hermanos y hermanas, es una pena que a veces en la iglesia uno encuentra creyentes que a veces cuando uno está haciendo un bosquejo, uno lo pone entre comillas, pasivo. Como si el motor del Espíritu Santo no está en su vida, como si la dinamita del Evangelio no le ha impactado. Tranquilo. En la carta a los Hebreos, el escritor también tiene que confrontar esta situación. Y cuando llega al capítulo 5, él está hablando y menciona como de paso el sacerdocio de Melquisedec. Y él dice, acerca de esta cosa tenemos mucho que decir y difícil de explicar, no porque él no era un excelente maestro, sino porque os habéis hecho tardo para oír. Y debiendo de ser ya maestro, es necesario que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y en el capítulo 6, en el versículo 1, vamos a leer una extensa porción de este capítulo que es interesante. Por tanto, Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, hay un cuadro que a veces los hermanos se entretienen buscando qué es lo que significa eso. ¿Eran creyentes? ¿No eran creyentes? El escritor está ilustrando con una ley agrícola que hay personas que lo que le es a cierta gente de bendición, a ellos ni lo mueve. La tierra que recibe la bendición de la lluvia produce frutos y es bendecida y da provecho al que la labra. Pero la tierra, hay una tierra que recibe esa misma lluvia, produce abrojos y espino. Y dice, su fin, esa está bajo maldición. ¿Y su fin qué va a ser? El ser quemada. Él está diciendo, mira, a veces hay gente que está recibiendo la palabra de Dios y el impacto de la palabra de Dios, de la edificación de la palabra, le motiva, le aviva. Hay otros que no. Hay otros que no. Y luego aclara el escritor a los hebreos, dice, en cuanto a ustedes, miren, nosotros hablamos de otra manera. Aunque le estemos hablando así, nosotros esperamos cosas mejores. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor, la obra que han hecho y ese amor que ustedes han mostrado a los santos, a quien le han servido y cómo ustedes permanecen. Ahora nosotros necesitamos, esperamos que ustedes muestren la misma solicitud del principio, porque estaban claudicando ahora, querían salir huyendo. Hermanos y hermanas, Dios al motorizar nuestra conciencia, al poner en nosotros la eficacia del Evangelio, no podemos ser pasivos en cuanto a certificar especialmente para nosotros mismos las virtudes que se deben exhibir como evidencia de haber conocido a Dios. En segundo lugar, el apóstol Pedro pone en evidencia que una vida pasiva no irradia un nuevo nacimiento en la familia de Dios. Dice el versículo 10 que debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Y Charles Willendorf, citando a un comentarista, dice, la conducta piadosa es un certificado de garantía para uno mismo de que Jesucristo lo ha limpiado de sus pecados y por consiguiente, en efecto, ha sido llamado y elegido por Dios. El resultado de la diligencia no es la salvación, sino la estabilidad, utilidad y el fruto. Es decir, la diligencia no le va a dar a usted la salvación. Le va a dar a usted estabilidad. Le va a dar utilidad y le va a dar fruto para la gloria de Dios y su beneficio. En otras palabras, ningún creyente tiene derecho a estar seguro de su conversión si no lo puede evidenciar con el uso de los recursos a disposición que Dios le ha dado. Voy a repetir. En otras palabras, ningún creyente tiene derecho a estar seguro de su conversión auténtica
si no lo puede evidenciar con el uso de todos los recursos que pertenecen a la vida y a la piedad? Una certificación de nuestra conversión auténtica se va a ver cuando nosotros tomemos todos esos recursos que Dios ha dispuesto para nosotros. En tercer lugar, es imposible la estabilidad y firmeza espiritual sin el uso de los recursos divinos a nuestra disposición. El creyente no puede vivir apelando a las estrategias humanas, ni depender de las metodologías humanas. Él necesita vigorizar su vida en dependencia de esos recursos. Y si Dios dice, añadid a vuestra fe virtud, es decir, excelencia moral, y a la excelencia moral conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, etcétera, nosotros no podemos abocarnos a otras cosas porque esas son suficientes. Dios la ha dado, están ahí y nosotros tenemos que poner en marcha esa motorización. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de la segunda carta, vamos a buscarlo, capítulo 3, él habla de los últimos días como una época de peligros para los creyentes. Vamos a ver cómo él lo describe. Capítulo 3 de segunda a Timoteo. Dice el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno va a encontrar en el capítulo 4 que el apóstol Pablo está ya diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El tiempo de mi partida está cercano, como el apóstol Pedro. Es decir, ya yo me voy. Ya. Entonces él habla de otro tiempo. Y él dice que esos tiempos van a ser peligrosos. Ahora, el apóstol Pablo posiblemente fue decapitado. No crucificado, porque a los romanos no lo crucificaban, pero posiblemente fue decapitado. Entonces él señala que para la iglesia habrá otro tiempo que es más peligroso. Y fíjense cómo él describe ese tiempo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto, nosotros vivimos en medio de eso. ¿Y qué tiene de peligro eso? ¿Dónde está el peligro para la iglesia? El versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol, a estos evita. Tendrán, ¿cuál es el peligro? Que esta gente que tienen todas estas barbaridades como costumbre, como conducta, dice, estos parecen evangélicos. ¿Y en qué que parecen evangélicos? Ellos van a la iglesia y no se van de la iglesia. Son miembros de la iglesia. Pero dice el escritor inspirado que negarán la eficacia de ello. ¿Qué es eso de que negarán la eficacia? No tienen
la eficacia de la piedad. ¿Qué es eso de la eficacia de la piedad? Algunas versiones, como Nueva Versión Internacional, lo traduce como el poder de la piedad. Y también la Biblia, Dios habla hoy, lo traduce como el poder de la piedad. ¿Cómo le puedo ilustrar? Vamos a suponer un carro nuevo, nuevecito, 2019. Entonces, el carro le sacaron el motor. Ese es un carro nuevecito. ¿Verdad que se ve bonito? Muy bonito, nuevecito, de paquete. Tal vez en los asientos tienen los papeles todavía. Sirve ese carro. Ahora, desde lejos usted lo ve, wow, ese es el que me llevo de aquí. Está en la agencia, este es el que me llevo. Dice, no está de mentir. ¿Por qué? ¿Lo compraron ya? No lo compraron, no tiene motor. No tiene motor. Él es un carro, pero él no tiene motor. ¿Usted se imagina a un cristiano sin el motor, sin el poder del evangelio obrando eficazmente en su vida? Es un ser humano con una Biblia debajo del brazo que va y adora y da ofrenda y hace mandado y hasta predica. Pero él no tiene la fuerza motriz para vivir la vida cristiana. Y uno puede vivir luchando toda la vida para ayudarle a mejorar su conducta. No hay manera. ¿Por qué? Porque no tiene la eficacia de la piedad. Hermanos y hermanas, yo quiero concluir. A Bienbo yo le dije anoche, Bienbo, yo voy a predicar un mensajito mañana. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo mensajito porque va a ser breve, corto. Dice, eso cuando escribió la introducción, dice, wow, Pai, si usted quiere lo deja ahí. A él le gustó. Mire, nadie tiene garantía de sacar provecho de una larga y tediosa carrera profesional. Y eso nosotros lo vivimos a diario. A ver, en el campamento, un joven se me acercó y me dijo, Elpidio, ¿y vale la pena estudiar? Yo, claro que sí. Pero yo veo muchos profesionales perdiendo el tiempo que no han logrado insertarse en el mercado laboral después que pasaron tanto trabajo en las universidades y ahora no tienen trabajo. Yo conocí taxista, yo trabajé como taxista y en la compañía de taxi donde yo trabajaba había muchísimos licenciados taxiando. Y me dicen que en Estados Unidos y en otros países hay grandes profesionales dominicanos que son taxistas. Y algunos trabajan en una cocina. Porque nadie tiene la garantía de que a través de una carrera profesional aunque se gradúe summa cum laude, va a tener éxito. Con mucha tristeza vi una noticia donde presentaban una jovencita universitaria que con una enfermedad horrible está totalmente desposeída de alguna circunstancia que pueda llegar a terminar su carrera. Nadie tiene garantía de eso. Nadie tiene garantía del éxito de una empresa creada con los mejores asesores económicos, mercadólogos. Nadie tiene garantía de eso. Hermanos y hermanas, solo tenemos garantía cuando invitamos, cuando nosotros ponemos todo empeño en una vida piadosa. Cuando invertimos todos nuestros recursos, porque la piedad, dice la palabra de Dios, para todo es provechosa. Tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, dice,
Mire, y nosotros no le hemos dado a conocer el poder del Evangelio siguiendo fábulas artificiosas, cuentos ingeniosamente inventados. Nosotros vimos su majestad allá en el Monte Santo, cuando Él fue transfigurado, cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Él, apareció una voz desde el cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Y nosotros oímos esa voz. Además de esa experiencia que tuvimos, ahí está la palabra, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana irradie nuestros corazones. Hermanos y hermanas, aquí en este mundo hay muchas cosas que parecen que son de mucha importancia. La que yo sí estoy seguro por la palabra de Dios, que es trascendente y que será firme. La promesa es ser cristiano, invertir en la piedad. Ojalá que nosotros pongamos toda diligencia, que nosotros podamos entender que no hay firmeza espiritual, estabilidad espiritual sin usar esos recursos, que nosotros necesitamos para nuestros corazones certificar nuestra conversión a través del uso correcto y diligente de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas.